Muy buenas noches, estimados colegas. Una vez más saludarles a todos. El día de hoy, miércoles, ya estamos a mitad de semana, 16 de julio. Saludarles primeramente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es nuestra segunda clase virtual de este módulo número uno. Es nuestra prácticamente segunda y última clase de este módulo uno, ¿no? Después ya tenemos prácticamente lo que es los laboratorios que vamos a realizar. A ver, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver los instrumentos más conocidos, más usuales que se van utilizando en lo que es en laboratorios de química. A ver, vamos a ver el punterito. Espero que muchos de ustedes también, colegas, ya lo hayan visto la plataforma. Como ayer les indicaba, ya está disponible la plataforma para que puedan ir trabajando sus actividades. Ya está todo listo para poder llenar los foros, los cuestionarios y el proceso de concreción. Eso lo vamos a realizar una vez terminemos nuestra clase de laboratorio, ¿no? Que va a constar un informe de laboratorio. Mm, Muy bien, entonces vamos a arrancar de una vez. Nuestra clase del día de hoy no es tan larga, va a ser igual que ayer. Vamos a llevar la parte teórica acá, algunas nociones básicas que tenemos para el desarrollo de laboratorios. El día de hoy vamos a estar viendo un poco de conociendo los materiales del laboratorio y al mismo tiempo también realizar algunos cálculos que son muy necesarios, ¿no? En en el proceso de experimentación en laboratorios de química. Como tema número 2 tenemos normas de seguridad de operaciones básicas del laboratorio enfocada a laboratorios industriales. En este caso, en este punto, vamos a ver lo que son materiales de laboratorio en función de su naturaleza, materiales de laboratorio en función de su desempeño, identificación y manejo del material volumétrico y también vamos a ver un poco de limpieza y cuidado de almacenamiento del material de laboratorio. ¿Ya? Entonces, vamos a, primeramente, clasificar a los materiales según su naturaleza y según su función. Según su naturaleza, los materiales pueden ser estos de vidrio, podemos decir también según el material, ¿no? De vidrio, de porcelana, de madera y metales, ¿no? Sabemos que la mayoría de los materiales en laboratorios de química es de vidrio, ¿no? Porcelana ahí sí, ¿no? Para los crisoles, para los recipientes también que se utiliza, madera para los ganchos, sujetadores de tubos de ensayo, entre otros, ¿no? Metal para los soportes, para los mecheros, entre otros materiales. Pero también estos materiales de laboratorio lo vamos a clasificar según su función. Es decir, hay materiales que nos sirven de sostén para sostener algún tipo de otro material, para el calentamiento, volumétrico, para uso específico y recipientes. Eh, Más que todo vamos a estudiar esta parte de los materiales de laboratorio volumétricos y no volumétricos, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando yo digo materiales no volumétricos? El material no volumétrico generalmente se refiere a aquellos instrumentos o materiales de laboratorio que se utilizan para contener o mezclar o calentar, también puede ser en algunos casos, una sustancia, pero que no están diseñados específicamente para poder medir volúmenes precisos. Por eso se llaman no volumétricos. Entonces, estos sí tienen medidas de volúmenes, pero no tienen esa precisión que a veces yo requiero para poder realizar algún tipo de experimentación. Entre los más conocidos de materiales no volumétricos vamos a tener al famoso vaso de precipitado, ¿no? Que generalmente esto se emplea para preparar, para contener líquidos, para calentar, para hacer algún tratamiento de muestra o precipitación, ¿no? El vaso de precipitado, muy famoso. Existen de distintas medidas, ¿no? Hay vasos precipitados pequeños desde 100 ml, 200, 250 ml, 500 ml también incluso. Tenemos por otro lado otro material no volumétrico, que es la pipeta, ¿no? La pipeta, al igual que el vaso depositario, existen de diferentes capacidades volumétricas y generalmente las pipetas, sirven para trasladar volúmenes pequeños, ¿no? Volúmenes parciales de un recipiente a otro. Sigamos con los materiales no volumétricos. Otra vez, recordad que estos materiales no volumétricos son aquellos que eh, tienen específicamente una medida de volumen, pero no son tan específicos, ¿no? Veamos también lo que es la probeta.
Esta se emplea generalmente para medir distintos volúmenes de líquidos, pero a comparación o a diferencia del vaso de precipitado, este no se puede calentar, ¿ya? Este material de la probeta sí me sirve para medir volúmenes, pero no para poder calentarlos. También tenemos el matraz Erlenmeyer, el famoso matraz Erlenmeyer, que es prácticamente un símbolo, ¿no?, de laboratorios de química, que también este se emplea para poder medir volúmenes, pero no con alta precisión. También se utiliza en las titulaciones, en el armado de algunos aparatos de destilación, porque tienen capacidades grandes. Estos llegan incluso hasta 1000 ml, ¿no? Un litro. Esos tipos de matraz hay también pequeñitos hasta grandes, ¿no? También sirven para hacer reaccionar sustancias, entre otros. En este caso, los matraces también se pueden calentar, ¿no? Y al igual que los vasos de precipitado, si se quiero que mi reacción química, en este caso mi proceso de experimentación del laboratorio, se quiera que algunas sustancias tengan que calentarlas, entonces sí se puede colocar matraz a calentarse. Por otro lado, también tenemos los famosos tubos de ensayo, ¿no? Estos sí no tienen medidas volumétricas, se emplean para generalmente realizar reacciones químicas, ¿no? En pequeñas escalas. Como su nombre mismo lo dice, este es un tubo de ensayo, es un tubo que muchas veces se lo utiliza para unas 2, 3 experimentaciones, ¿no? Es para ensayar justamente, para realizar prácticas temporales, por decir. Al igual que el matraz o que el vaso de precipitado, este sí se puede calentar, ¿no? Han debido ver algunas sustancias, este sí lo podemos calentar, pero no a altas temperaturas, porque este igual se quiebra, pero con bajas temperaturas sí podemos calentar nuestro tubo de ensayo. Tenemos también acá arriba lo que son los tubos refrigerantes. Los tubos refrigerantes existen de 3 tipos. Tenemos el tubo refrigerante Aileen, que pueden ver acá, que tiene un tubo de esta forma, pero gruesa. Tengo el tubo refrigerante Graham, que es uno de los más utilizados, o tubo de refrigerante serpentina también se llama, ¿no? Serpentín, que tiene una espiral. La refrigeración que pasa por este tubo es en forma de espiral, es decir, más tiempo se queda en esta parte del tubo refrigerante. Y por otro lado tengo el tubo refrigerante recto, que como pueden ver, la sustancia o líquido que va a pasar a refrigerarse en este contenedor va a ser más cortito, va a ser de manera recta. Entonces tenemos esos 3 tipos de tubos refrigerantes. El que más se usa generalmente, lo que en propia experiencia puedo comentar, es este de serpentina, ¿no? O este de serpentín, de serpiente, ¿no? Le llaman, otros le dicen de espiral, ¿no? ¿Por qué? Porque se queda más tiempo en el proceso de refrigeración. ¿Se dan cuenta? Aquí la sustancia va a pasar más tiempo en esta cámara de refrigeración, podemos decir, ¿no? Por este proceso va a pasar más tiempo. Cambia los otros, va de manera más directa, incluso uno es más grueso y otro es más delgado, ¿no? En el proceso de refrigeración que va a tener. También tengo el embudo de separación. Es muy similar a las buretas, ¿no? Generalmente esto se emplea también para la extracción de líquidos, para separar componentes, por eso se llama embudo de separación, eh, para separar los componentes de una mezcla en 2 fases, ¿no? Entonces es muy utilizada también, tal vez no tan conocida, pero muy utilizada en laboratorios de química. Y por otro lado tenemos los famosos balones de vidrio. Casi en la mayoría de los casos su principal función es para calentar líquidos, ¿no? O destilar para contener reacciones químicas, porque esos balones sí tienen gran capacidad, ¿no? Vienen desde los 250 ml, 500, incluso también he visto de 1 litro, ¿no? Estos balones de vidrio, ¿no? Entonces nos sirven para poder calentarlo justamente por su figura circular, para que el fuego no se, o la temperatura con lo que calentemos un mechero, en este caso puede ser un mechero, no se concentra en un solo punto, sino al ser una forma circular se va a distribuir de mejor manera. Es muy usual para este tipo de experimentos, ¿no? Cuando yo necesito calentar alguna sustancia, en este caso también puede ser el agua o entre otros, ¿no? Y también para como recipiente, si voy a, no sé, destilar y producir, pongamos el ejemplo del agua destilar, y quiero hacerlo en grandes cantidades, entonces es un recipiente muy útil porque sí maneja volúmenes demasiado amplios, podemos decir. Tengo por otro lado el embudo cónico, y estos embudos hay de materiales de vidrio, he visto, también hay de plástico, ¿no?
que se emplea para filtrar. A veces acá queremos filtrar alguna sustancia y le colocamos papel filtro, entonces puedo trabajar con eso. También a veces para traspasar un líquido de un recipiente a otro, ¿no? Para que no pueda echarlo, porque algunos si trabajamos con ácido, entonces tengo que ser bien preciso en trasladar algunas sustancias. Entonces, muy útil también el embodo cúnico. El vidrio reloj, generalmente que este se emplea para evaporar líquidos, para pesar también sustancias, ¿no? Aquí lo puedo colocar. Otros manejan en papel, lo correcto sería manejar en vidrio, si se trata de, no sé, de algunos de activos químicos, otros lo pesan en papel directamente también, pero lo más correcto sería utilizar los vidrios reloj, ¿no? También tenemos por este lado uno de los componentes más usuales, ¿no? Que es el mortero con su pilón, que se utiliza para triturar o machacar, ¿no? Algunas sustancias o activos químicos sólidos que necesito que estén finos, ¿no? Entonces un machacador, un mortero, muy usual también en laboratorios de química. También tengo las famosas cápsulas de porcelana. Generalmente estas se utilizan para poder mezclar la sustancia líquida con una sólida o dos sustancias sólidas, ¿no? Es decir, una vez machacado tengo algo, entonces aquí puedo hacer el proceso de mezclar, ¿no? También se pueden calentar estas, estas cápsulas de porcelana, pero no aguantan temperaturas tan altas como los crisoles. Han debido ver los famosos crisoles que aguantan así temperaturas más altas, ¿no? Pero estos también cápsulas de porcelana sirven para ese cometido de poder calentar sustancias. Tenemos las famosas gradillas, otro tipo de material muy utilizado en laboratorios de química, que se utilizan para sostener los tubos de ensayo, ¿no? Muchas veces necesitamos que al hacer una sección química, un reactivo, necesitamos que nuestra muestra pueda consolidarse en un determinado tiempo, ¿no? Para poder observarlo. Entonces, para poder observarlos, nosotros utilizamos las gradillas, lo colocamos ahí, entonces el tiempo va pasando y ya puedo ver algunas reacciones químicas. Muy utilizado también lo que son las gradillas para tubo de ensayo. Otro de los elementos también muy útiles, las famosas pisetas, ¿no? Estas pisetas que se emplean para generalmente para la limpieza, ¿no? Aquí adentro de esas pisetitas se coloca agua, alcohol o agua destilada, ¿no? Acá generalmente estas tienen que ser de plástico porque al momento de aplastarlo tiene que salir agua, chisquetear agua por ese lado. Me sirve para lavar mis materiales de laboratorio. También se le conoce a este como frasco lavador, ¿no? Otros no lo conocen como piseta, sino como frasco lavador. Tenemos también las famosas pinzas para tubos. De estas hay de dos tipos, ¿no? Hay la que estamos viendo en pantalla, tenemos una pinza de madera, también hay pinzas metálicas, ¿no? Que se emplean para sujetar los tubos de ensayo o para calentar los mismos, ¿no? Entonces yo lo puedo sujetar con estas pincitas y puedo hacer el proceso de calentar. También existen los trípodes que se emplean para sostener materiales, ¿no? Acá encima puede ir un brazo de precipitado, un matraz, ¿no? Y por debajo puedo utilizar un mechero para poder calentar una sustancia en caso de que sea necesario. Me olvidaba, en este trípode también generalmente le colocan una rejilla de asbesto, lo han debido ver, ¿no? Otras veces una rejilla metálica también, muy fina, para que pueda sostenerse el objeto que voy a calentar. En este caso les decía, generalmente lo calentamos en vasos de precipitado, ¿no? Cuando necesito, y en algunos casos en matraces también. Ya pasando a algunos elementos ya no tanto que son de vidrio, por así decirlo, tenemos la famosa doble nuez que se emplea para sujetar materiales en el soporte universal. Acá adelantamos un poco el soporte universal. Por un lado puedo empernar acá al soporte universal y del otro lado puedo colocar, no sé, una pinza, entre otros, ¿no? Eso se llama doble nuez. Luego acá tenemos el soporte universal que se emplea para sujetar materiales mediante aros o pinzas. Tiene que tener una base pesada en la parte de abajo. Puede ser un tubo en la parte vertical, ¿no? Hacia arriba, para poder, no sé, colocar una pinza para tubos de ensayo, entre otros. Tenemos también las espátulas, generalmente que estas se utilizan para pesar o transferir sustancias sólidas de un recipiente a otro. Por decir, yo quiero pesar cuánto de, pongamos un ejemplo bien sencillo, de sal quiero utilizar en una reacción, ¿no? Entonces tenemos variedad
de espátulas, ¿no? Con distintas formas, planas, entrecurvadas, de doble cara. Hay variedad de espátulas, ¿no? Que me sirven para poder trasladar un reactivo, una sustancia de un lugar a otro, en este caso generalmente en estado sólido, pero también se utiliza pocas veces, más que todo para diluir, podemos decir, algunas sustancias, se utiliza generalmente la varilla de vidrio, ¿no? Para que no se contamine nuestra reacción química. Pero en algunos casos sí he visto que utilizan también estas espátulas, pero lo correcto para diluir sería utilizar las varillas de vidrio. También tenemos las pinzas mariposa, que se emplean para sostener verticalmente se puede utilizar para sostener las buretas, ¿no? Entonces, para los experimentos de titulación, ¿no? En esta parte específicamente está diseñado para sostener las buretas. Y por último tenemos el mechero Bunsen. Este mechero Bunsen, que también se emplea para calentar sustancias, por así decirlo, su característica principal es que alcanza grandes temperaturas, como están observando en pantallas. Esto se conecta al gas y una vez que conectemos nosotros al gas, tenemos que acá regular la entrada de oxígeno para que esto pueda tener una flama, en este caso es una llama azul, que es la llama que generalmente alcanza las máximas temperaturas. A ver, alguien está con el micrófono prendido. Ya, muy bien. Y ahora, a continuación, una vez que hemos visto los principales materiales, también vamos a ver los materiales de laboratorio volumétricos. ¿Cuál es la diferencia a comparación de los que hemos visto? Les decía, los otros materiales sí específicamente me miden volúmenes, pero no con una precisión tal vez alta, ¿no? Que yo en ocasiones necesito para hacer mis experimentos o para hacer mi proceso de experimentación en laboratorios de química. Pero también existen materiales específicamente para poder medir volúmenes más precisos, ¿no? Entonces estos materiales volumétricos justamente se utilizan para medir volúmenes exactos en líquidos, que es muy fundamental para las titulaciones también o preparación de soluciones, ¿no? Si quiero tener una exactitud mayor, entonces necesariamente tengo que trabajar con esto. Un segundito me esperan, por favor. Ya, muy bien. Vamos a seguir con esta parte. Mil disculpas, una llamada de emergencia. Retomando esta parte, ¿no? Les decía, existen también materiales de laboratorio volumétricos. Estos materiales volumétricos se utilizan para medir volúmenes, pero con mayor exactitud. El principal, podemos decir, material que se utiliza para este tipo de cometido es la bureta, ¿no? Que se emplean para medir cantidades de volúmenes líquidos generalmente con gran exactitud. Además, esta bureta tiene la facilidad de que aquí yo puedo medir un volumen bien exacto y con la ayuda de esta llave de paso, entonces puedo directamente, una vez medido, trasladarlo, ese volumen, a otro recipiente, como están viendo en pantallas, ¿no? Entonces, simplemente lo mido aquí biencito y lo puedo, por ese volumen que he medido, lo puedo abrir la llave de paso y trasladarlo, en este caso en un vaso de precipitado, ¿no? Tiene una válvula de descarga que me permite controlar el flujo del líquido incluso, ¿no? Lo puedo realizar el traspaso del líquido lentamente o de manera rápida. Eso también es regulable. Entonces, la bureta es uno de los materiales de laboratorio más conocidos, más utilizados, ¿no? Para poder medir volúmenes exactos y también para los procesos de titulación. Otro de los elementos también que sí mide volúmenes casi exactos es el matraz aforado, ¿no? Que se emplea para la preparación también de disoluciones. Acá adentro puedo preparar disoluciones de concentración, pero tal vez a comparación del otro, no se utiliza para calentar. Este material más que todo se utiliza para medir volúmenes y preparar también soluciones, pero no para calentar. También tengo la pipeta volumétrica aforada. Veíamos en el anterior caso en los materiales no volumétricos, la pipeta, que generalmente sí tiene también sus medidas, ¿no? Pero más que todo me sirve para un, digamos, una sustancia. Se llama ese proceso pipetear, le dice, ¿no? Comúnmente, traslado de un lugar a otro. Pero también de esa pipeta existe su versión, podemos decir, de la pipeta volumétrica forada.
que esto sí me mide, como pueden ver acá, en la parte central es más ancho, podemos decir. Me ayuda a medir, en este caso, o se emplea para trasladar volúmenes, pero más precisos. También tiene la misma función, trasladar una sustancia de un recipiente a otro. Pero acá ya puedo ver cuánto estoy trasladando, ¿no? Como pues se pueden dar cuenta en esta partecita, tiene una medida y si yo lo lleno hasta la marca que tiene, entonces puedo saber cuántos ml exactamente estoy trasladando. Estos son los sets principales, ¿no? Para poder medir volúmenes más exactos. Uno, la bureta, el matraz aforado y la pipeta volumétrica aforada. ¿Ya? Muy bien, a manera de participación, vamos a un poquito también hacer una pequeña actividad. Vamos a hacer un pequeño crucigrama. A ver, vamos a empezar con los nombres de cada uno. Este es un crucigrama. Y el que sepa el número 1, levanta la manita. Profe Ana. Levanta la manita. Profe Ana. Buenas noches, dicen el vaso de precipitado. A ver, ya, muy bien, lo vamos a colocar. Vamos a ver si entra. Plumas. De precipitado. Y vamos a encontrar un buen pulso, pero sí, evidentemente, precipitado. Muy bien. ¿Cuál es su apellido, profe? Profe Anabel. Anabel Ancasi, Huanca. Muy bien, tomamos en cuenta. A ver, por el número 2, levantan la manito. Igual, profe Ibones. La piseta. Piseta. Ya, el número 2 nos dice piseta. Sentido vertical, horizontal, profe, sería en ese sentido, si no me equivoco. Piseta. Muy bien. Número 3. Acá está el número 3, por si acaso. Levantan la manito, los que quieran participar. Este es el número 3. ¿Cómo se llama este material de laboratorio? Probeta. Profe Daisy. Probeta. Muy bien, aquí ya está la P. Levantamos entonces la R. Probeta. ¿Cuál es su apellido, profe Daisy? Daisy Chambi. Chambi, muy bien. Vamos por el número 4. ¿Cómo se llama este? Para participar. Licen, espátula. Muy bien, espátula. Uy, esta P no parece tan P. Espátula. Muy bien. En este momento todo va cuadrando. ¿Cuál es su apellido, profe? Susibilca. Vamos por el número 5. Estamos en el número 5. Profe, ¿dónde está? Eva. Está levantando la manito. Matraz. 5. Este es el 5. El 5. Mechero de Bunsen. Muy bien. Creo que entra acá mechero. Mechero, sí. No entra Bunsen, pero sí entra mechero. Muy bien, vamos por el 6. Profesor C está levantando la manito. Profesor C, número 6. ¿Cómo se llama este? Tubo de ensayo. Tubo de... Mis disculpas, colegas, por el pulso. Estamos con un ratón que no está en perfectas condiciones, pero se nota. Muy bien, vamos al número 7. A ver quién está levantando. Mortero. Muy bien, profe. Vamos al número 7. Mortero. ¿Cuál es su apellido, profe? Achá. Achá. Muy bien. El número 8, embudo.
Ya, vamos a por el número 8. Exactamente, Embudo. es el embudo. ¿Cuál es su apellido, Embudo. profe? Ruiz. Ruiz, Aleiras, ¿no? El número 9, tú. Gradillas. Bueno, levantar Gradillas. la manito. Sí, el número 9, Gradilla. Ya, muy bien. Sí, levantaron la manito. Muy bien, gradilla. Gradilla. Muy bien, Corex. Evidentemente, aparte de todos estos materiales, existen muchos más, pero estos son los que más vamos a utilizar. Hay variedad de otros materiales de laboratorio que se utilizan, pero lo que nosotros utilizamos para, hablando del aspecto o ámbito educativo, estos son los más usuales, ¿ya? Entonces, a tomar muy en cuenta todos los que hemos visto. Evidentemente, a medida que vayamos realizando el proceso de experimentación, vamos a ver algunas de sus características más principales. El día de hoy lo hemos visto de manera general y conociendo un poco más de cada uno. Ya para ir terminando esta parte de experimentación o de materiales, cuando nosotros realizamos un proceso de experimentación, vamos a sacar evidentemente datos, vamos a tomar algunos datos, al tomar medidas, generalmente por decir yo quiero pesar, no sé, la masa de una sustancia, de un reactivo, y muchas veces necesito conocer algunos datos. Hablando de datos estadísticos, uno es tomar el promedio. Si trabajamos en equipos o en grupos de trabajo en el laboratorio, es muy importante que yo tenga una medida, un resultado promedio. Al mismo tiempo también es muy importante que deba conocer la desviación estándar de ese promedio. La desviación estándar me dice qué tan alejados están los datos del resultado real. Y por último, ustedes lo han debido aplicar mucho, el error. ¿Qué porcentaje de error tiene mi medida, el proceso de mi experimentación? ¿Cuánto de error hay? Porque evidentemente no vamos a sacar un experimento con 0% de error, es decir, perfecto, ¿no? Como estamos trabajando, no con, por así decirlo, a veces con materiales están dirigidos netamente para este proceso de experimentación, a veces no están bien graduados, entre otros, siempre hay un pequeño error, ¿no? Que tiene que tener también un número de porcentaje a la altura, ¿no? Por decir, para un proceso de experimentación, un 5% aceptable que tenga de error, ¿no? Entonces, ahí es necesario aprender a calcular estos detalles. Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Eh, Nuestro ejemplo me dice, se tomó 3 medidas de la masa de una tapita. Por decir, estamos utilizando una balanza y voy a pesar una tapita. Se tomó la medida de una tapita y sus medidas desde 3 puntos de vista diferentes, es decir, desde 3 personas. Uno me dice que lo ha visto 2,85. Otro lo ha pesado y dice que lo ha visto, no, 2,87 es. Y otro dice que es 2,86. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando tengo distintos valores es sacar un promedio, ¿no? Y la fórmula del promedio es esta, que me dice que el promedio de una medida, de un cálculo, o yo qué sé, es igual a la suma de todas las medidas tomadas, x sub 1, x sub 2, x sub 3, son los valores medidos, las medidas tomadas, dividido entre el número de medidas. Si aquí tengo 3 valores que me han dado, entonces lo voy a dividir también entre 3. Entonces hago eso, mi primera medida 2,85, 2,87, 2,86 dividido entre 3. Como resultado tengo 2,86, que este es el valor promedio. De los 3 que han sacado diferentes, tengo que tener un promedio. Muy bien. Ese es uno de los cálculos muy necesarios que tengo que tener, es decir, una medida media, la media o el promedio. También, otro dato muy importante que debo tener es la famosa desviación estándar. Esta desviación estándar me va a dar un número, también se puede sacar en porcentaje, que me indique qué tan alejados están mis medidas o mis resultados del valor que realmente debería haber salido. O sea, qué tan alejado estoy de ahí. Vamos a tomar en cuenta el mismo ejemplo. Esa es la fórmula de la desviación estándar. La desviación estándar es la diferencia de cada medida tomada menos el promedio elevado al cuadrado.
más la sumatoria de los mismos, ¿no? Del valor 1, del valor 2, del valor 3, menos su promedio. Y, por último, divido entre el número de medidas o valores tomados menos 1. Entonces, ¿aquí qué hago? A esta formulita reemplazo mis valores tomados. 2,85 tenía el primero, 2,86, me dice menos el promedio. El promedio es 2,86, como lo hemos calculado anteriormente. Entonces voy restando 2,85 menos 2,86 elevado al cuadrado. Más el segundo valor, 2,87 menos el promedio, 2,86 elevado al cuadrado. Más el tercer valor, 2,86 menos el promedio, 2,86 elevado al cuadrado. Por último, número de valores que era 3 menos 1. Esto lo meto a la calculadora y voy a tener un valor, un resultado de 0,01. Expresar en porcentaje, para expresar un valor en porcentaje, se multiplica esto por 100 y tengo 1%, que es un valor muy aceptable. Es decir, mis valores que estoy tomando, las medidas que he tomado, está 1% alejado del valor real, que realmente me tendría que haber dado. Pero no de ese valor real, sino del valor tomando en cuenta el promedio. ¿Qué tan alejados están mis medidas? También eso lo podemos ver si no lo calculamos por desviación estándar. Se puede calcular también o simplemente se puede observar ¿cómo se dice? A ojo de buen cubero. Por decir, uno de mis integrantes de mi grupo ha pesado 2,85 gramitos la tapita y el otro lo ha pesado 4. Ahí ya puedo ver que está totalmente equivocado porque está muy alejado de los resultados. En cambio, si me doy cuenta acá, 2,85, 2,87, 2,86. Tiene coherencia los datos tomados. ¿Por qué? Porque no están muy alejados, ¿no? Si se dan cuenta, son decimales, son centésimas que están alejados. Por eso justamente, si no están muy alejados, esta desviación estándar me dice que hay 1% de que estén alejados, casi nada. Entonces son datos coherentes. Pero cuando este valor va por los 10% o más, entonces estos valores, estas medidas halladas, estos resultados hallados, están erróneos, porque están muy alejados de lo que realmente debería haberse sacado. Entonces, esa información me da la desviación estándar. ¿Qué más? Por último ya, se calcula también lo que es el error absoluto. La fórmula del error absoluto me dice que es igual al promedio menos, en este caso, los valores medidos. ¿Cómo voy a sacar esto del error absoluto? Primero tengo que sacar el error absoluto para cada una de mis mediciones. Es decir, voy a aplicar la fórmula individualmente. Voy a tomar mi primera medida, que es en este caso 2,85, el valor 1, menos el promedio, el promedio era 2,86 gramitos, ¿no? Me da un resultado de menos 0,01, pero como esto se trata de valores absolutos, es decir, no tiene signo, no puede ser negativo, sino directamente va a ser positivo, ¿no? En valores absolutos se toma directamente como si fuera positivo, aunque este salga negativo, igual siempre mi resultado final va a ser positivo. Entonces 2,85 menos 2,86, pero en valor absoluto va a ser 0,01 gramos. Para el valor 2, lo mismo, aplico la misma fórmula, 2,87 es el valor 2 que he tomado, menos el promedio, que es 2,86. Y lo mismo en la medición 3, el segundo valor, 2,86, menos el promedio, 2,86. Con estos resultados de errores absolutos parciales, es decir, de la medición 1, medición 2, saco el promedio. Entonces voy sumando 0,01 más 0,001 más 0. Como es el promedio, lo divido entre 3 y voy a tener un resultado de 0,0006667, ¿no? Podemos trabajar con 4 decimales, que es lo recomendable para el laboratorio, y en otros casos también simplemente podemos trabajar con 2 decimales. Esto lo redondeo, lo voy a redondear a 3 decimales, 0,007 gramos. En este caso, ¿qué me indica el error absoluto? No me indica, como en el anterior caso, qué porcentaje, en este caso, qué tanto por ciento están alejados los valores tomados, sino lo que me indica acá, el error absoluto, es cuántos, si estoy hablando de gramos, o bueno, no sé, tal vez hablar de mililitros, de volúmenes, me va a indicar esto, cuántos gramos arriba o abajo es aceptable poder tener un error.
y eso se expresa en el resultado final. Por ejemplo, mi promedio de todas mis masitas, de las 3 medidas que he tomado, era de 2,86. Pero, me dice aquí, más menos, es decir, puede haber un pequeño error arriba, positivo, es decir, puede ser mayor a 2,86 o también puede ser menor a 2,86, pero ¿de cuántos gramos tiene que ser ese error? O sea, ¿cuántos gramos más puede ir arriba? Tiene que ser de 0,0007 gramos. Hasta ahí es aceptable, me dice este valorcito. Entonces, ese es el grado de error que tengo que tener. Hasta aquí generalmente se presentan los resultados finales con el cálculo de errores. Pero si quiero tener un dato todavía más preciso, se utiliza la fórmula del error relativo. La fórmula del error relativo me dice que es igual al error absoluto, es decir, lo que he calculado hace rato, este 0,007, dividido entre el promedio. Divido ese valor acá, 0,07 dividido entre 2,86 y me da un valor de 0,00224 y esto lo redondeo y tengo este error relativo de 0,02 gramos. Esto lo voy a expresar en porcentajes. Para expresar estos valores en porcentajes, simplemente hace falta multiplicarlo por 100. Si esto multiplico por 100, voy a tener un valor de 0,245. En este caso, acá puedo volver a tomar todos los datos y multiplicarlo por 100. ¿Qué me indica este error relativo? Me está dando en números porcentuales cuánto de error he tenido. Acá en este caso me dice que mis resultados han sido bien precisos. Si se dan cuenta, tengo casi cero de error, 0,245%. Ahora, depende de los procesos de experimentación, depende de algunos, cómo manejemos los materiales de laboratorio. Este error va a subir a veces a 1%, 2%, 4%, 3%, ¿no? Para procesos educativos, generalmente se considera un 10% de error como aceptable. Ahora ya para procesos ya industriales se considera con 1% de error, es decir, casi no tiene que tener nulo, ¿no? Pero si me doy cuenta, en este caso, mi error ha sido casi cero, 0,245%. Entonces, cuando yo calculo esto con mis resultados obtenidos en laboratorio, ¿cómo voy a saber que están bien hechos cuando mi porcentaje de error sea muy bajo? Entonces ahí ya voy a saber o voy a tener una idea bien clara de que todo mi proceso de experimentación lo he realizado de manera correcta. Cabe recalcar que esto de los cálculos de errores generalmente se manejan en aquellos procesos de experimentación que necesito que sean precisos y exactos, ¿no? Hay otros procesos de experimentación que no vamos a utilizar mucho cálculo, ¿no? Sino más que todo vamos a querer observar los tipos de reacciones que tiene, tipos de cambios de materia, ¿no? Pero hay en otras ocasiones que sí vamos a requerir calcular algunos aspectos del proceso de experimentación. Entonces, para ese tipo de ejercicios o tipo de laboratorios, vamos a utilizar estas mm, 3 fórmulas, ¿no? Prácticamente. El promedio, muy importante. La desviación estándar, que si no la calculo, es simplemente como buen observador, qué tan coherentes son mis resultados. Si no son nada coherentes, entonces esto hay que volver a rehacer. En este caso, como pueden ver aquí las medidas, si es coherente, entonces si su grado de error sale 1%. Entonces, muy coherente los resultados que he tenido. El error absoluto, que me indica cuánto más me puedo pasar hacia arriba de mi medida real o hacia abajo, cuántito más puedo variar. Esa es la variación en sí, ¿no? Lo que puedo variar. Y por último, el error relativo, que me da también una idea más clara en porcentaje si he tenido éxito en mi proceso de experimentación, ¿no? Entonces, esos son, en este caso son cuatro fórmulas muy utilizadas cuando quiero verificar eh, qué tan preciso he sido en mi experimentación. Muy bien, colegas, con eso estamos ya terminando esta parte de lo que ha sido conociendo un poco los materiales de laboratorio. Vamos a pasar a los últimos 2 temas. Estos son ya más cortitos, solo les voy a explicar qué consiste en el proceso de trabajo que vamos a tener para nuestra clase de laboratorio. A ver, esto rápidamente les voy a explicar. El tema 3 y 4 no tiene tanta base teórica, sino más que todo es práctico.
Vamos a realizar, nuestras clases de laboratorio son el día sábado y vamos a hacer un proceso de experimentación sencillo, un poco de volúmenes, de masas vamos a manejar para ir acostumbrándonos, mediciones precisas. Y el día domingo vamos a hacer construcción de material de laboratorio a partir de materiales del entorno, ¿no? En esta parte, la importancia, por ejemplo, de poder hacer este proceso, es recomendable, evidentemente es mejor utilizar materiales de laboratorio especializados, ¿no? Por el tema de precisión justamente. Pero en muchas ocasiones, les decía el día de ayer también, los maestros trabajamos en provincia y no nos dotan de los materiales de laboratorio, caso que tengamos un ambiente muy adecuado, ¿no? Pero si no tenemos ambientes, entonces, ¿qué pasa? No nos dotan de ese material. Para eso podemos optar también por la construcción de nuestros materiales, ¿no? Con materiales reciclados o materiales que tengamos en casa. Es muy importante también poder conocer este proceso. Para la necesidad, en este caso, para solucionar esa necesidad de construir materiales de laboratorio, generalmente se realiza en base a materiales sencillos y fáciles de acceso. Es decir, tres aspectos principales. Materiales de desecho, es decir, materiales que ya no voy a usar, lo estoy botando a la basura, con eso puedo fabricar algunos materiales de laboratorio. Materiales de uso cotidiano, como es un clip, los ganchos de ropa de madera, cucharas, el perfume, entre otros, ¿no? Esos son materiales cotidianos. Y materiales de poco costo. Hay también ya, han debido ver ustedes, los que han hecho ya tal vez su laboratorio por alguna necesidad, en todo plásticos, ¿no? Hay incluso, podemos usar así jazitas que ya están con sus volúmenes como vaso precipitado, ¿no? Goteritos, hay frasquitos con medidas ya en mls, entre otros, ¿no? Y la verdad tienen costos bastante accesibles. Cuestan, por ejemplo, así, Flaxos Kits, jazitas están entre 5, 6, 7 pesos, ¿no? A comparación del costo de un vaso de precipitado que está por los 60, 70, entonces se reduce mucho el costo. Entonces, en estos tres aspectos podemos trabajar utilizando materiales que ya vamos a desechar, materiales que tengo en casa y materiales que son de fácil acceso, ¿no? Entre plásticos, entre otros. Eh, Esta parte ya adelantándonos un poco, en las prácticas de laboratorio, lo que vamos a realizar este fin de semana. Esta diapositiva ya lo voy a subir al grupo. Vamos a hacer una gradilla. De esto yo les aconsejaría, hay dos formas de hacer las gradillas en este caso para tubos de ensayo. Hay una forma de hacer con alambres. La opción que yo estoy optando es les voy a pasar unos planos que lo pueden cortar en venesta y si gustan lo podemos hacer cortar en láser. Realmente su costo no va a tener un costo alto, ¿no? Las gradillas, preguntaba cuánto es el precio, está igual entre los 60, 70 bolivianos, pero haciéndolo en venesta o haciéndolo cortar en láser, entonces nos va a salir más o menos unos 30 bolivianos, entre ese rango de precio más o menos, ¿no? Entonces estamos usando casi la mitad y la calidad va a ser la misma. Para hacer las pinzas de tubo de ensayo, generalmente se usan también lo que son, este material sí que no cuesta mucho, ¿no? Las pinzas de tubo de ensayo están por los 15 pesos y los ganchos de sopa de madera también está casi por un poco menos, pero es más incómodo trabajar, ¿no? Los que son materiales accesibles, tal vez no lo vamos a realizar de manera casera, ¿no? En este caso de las gradillas, sí, porque es más carito, pues. El famoso soporte universal, esto aquí necesitamos, si hace una base grande de madera y también un tubo, ¿no? Los que tienen esto de ya lo pueden traer. Yo les voy a pasar más datos, lo voy a descentralizar ya todo esto. ¿Qué materiales vamos a necesitar para trabajar esto? Esto es para el día domingo ya por si acaso. Y si ya tienen algunos, entonces directamente lo pueden hacer ahí, o si no, vamos a diseñar uno también para ser cortado en corte láser, ¿no? Para que sea más económico también el precio y pueda tener su funcionalidad correcta. Tenemos también los famosos mecheros de alcohol. Esto muchas veces, me imagino, lo han debido hacer. Consiste en un frasquito de vidrio. Esto puede ser de mermelada, de perfumes, de alcohol, ¿no? Incluso hay para vender esto. Este frasquito cuesta hace no sé cuánto tiempo lo he comprado, costaba 3 bolivianos, ahora me imagino que debe estar 5 pesos, ¿no? Lo coloco, lo perforo por la parte del medio, lo coloco una mecha de algodón, en experiencia propia el que más me ha funcionado, otros le colocan saquillo, ¿no? Pero he visto también que el guato de los tenis que tenemos, que está hecho también de hilo de algodón, es muy absorbente
y la verdad resiste mucho y tiene una buen encendido a gas del alcohol y también con aceite puede funcionar, ¿no? Con alcohol, pero es mejor. Entonces, vamos a realizar también esto y los que tienen también lo pueden traer ya directamente. También vamos a realizar las portadejillas, que consiste en un alambre agujereado con sus soportitos que van a hacer, en este caso, vamos a comprar lo que es alambre galvanizado, ¿no? Podemos comprar todo en uno, es el alambre galvanizado, porque cuesta 20, creo que el rollo, ¿no? Algo así cuesta, entonces de ahí cortar pedacitos. Cucharillas de combustión, acá en el manual me dice que lo puedo realizar también con alambre galvanizado y soldar una tapita, pero en este caso lo que he visto más conveniente es doblar simplemente una cucharita, ¿no? Las cucharas ya tienen esa forma de hendidura, entonces ahí directamente doblado, con eso ya puedo trabajar. Y me parece a mí la forma más adecuada, ¿no? En vez de estar soldando un alambre galvanizado, una tapita, una tapa corona aquí me dice, ¿no? Mejor una cuchara y doblarla en esta forma y trabajar ahí. Los crisoles, también se pueden hacer los crisoles de lo que es una ollita de vaso, ¿no? Las tazas de porcelana también aguantan fuertes temperaturas. También está como proyecto las tacitas, perdón, las cocinitas ecológicas, ¿no? Que es también muy parecido al mechero, pero obviamente esto va a tener mayor temperatura, que se hacen de latitas, han debido ver en alguna ocasión. Los aros de calentamiento, esto también de alambre galvanizado, como sujetador nos va a servir esto. Y acá en nuestro proceso de Excel vamos a ir llenando las fotos de lo que vamos a hacer, el proceso de construcción de material. Por último, les muestro, la semana 4 igual es lo mismo prácticamente. ¿Dónde está? Ah, acá está. ¿No? Construcción de materiales, esto por así decirlo es la parte 2. En este caso vamos también a construir algunos materiales que me sirven específicamente para medir masas, es decir, van a ser los instrumentos principales para medir masas. Nosotros conocemos varios instrumentos, ¿no? Como son las balanzas digitales, las básculas, también pueden ser los dinamómetros, ¿no? Que, que comúnmente se conoce como Zoman, que me vienen también masas. Entonces, también vamos a construir una masa casera. No va a ser evidentemente 100% precisa, pero vamos a tratar de llegar a un buen, por lo menos un grado de presión aceptable, ¿no? Los instrumentos también de medición para volumen, algunos sí se pueden fabricar. Los más comunes van a ser, se puede hacer probetas de, en este caso de los tubos fluorescentes. Ahí lo podemos graduar. También se puede convertir una jeringa en una probeta de esas gruesas que hay. Las buretas se puede hacer también con las tripas de suero. Las pipetas se puede hacer con la parte de un bolígrafo, ¿no? Vacío, con ese tubo de bolígrafo que tiene tipo punta, entonces puedo hacer con eso. Y los matraces también puedo realizar. Esto generalmente yo lo hacía soplando vidrio, ¿no? Con un mechero Bunsen, con esa parte, con esa, es lo que mayormente he visto que se puede hacer. Los balones también se puede hacer con ese proceso. Ya, lo mismo acá, vamos a realizar, en este caso hay varios tipos de balanzas, ¿no? Aquí tenemos una sugerencia de balanza que está ahí con sus contrapesos, entonces puedo colocar las balanzas como antes estamos acostumbrados a ver, ¿no? De este tipo. Por un lado coloco un contrapeso y en el otro lado, o un peso patrón, y en el otro lado la masa que quiero medir. Para las probetas, les decía, puede ser los tubos fluorescentes de los focos de los tubos incandescentes, ¿no? Perforados. Y esto hay que soldarlo, o hay que cortarlo primero y soldarlo a una tapa de vidrio. Se calienta también esto para que sea finito el corte y puedo luego pegarlo, ¿no? A un vidrio cuadrado o a un plástico si no voy a calentar. Luego también podemos hacer los vasos de precipitado cortando las botellas, porque los vasos de precipitado estos sí tienen que ser gruesos, debido a que sí o sí tienen que, o también una de sus funciones principales es poder calentar el vaso de precipitado y entonces sí o sí necesita ser grueso, ¿no? Ahora les decía, hay vasos de precipitado, en este caso jazitas pequeñas, ¿no? Con medidas, si quiero solo para medir volúmenes, en Toro Plásticos, en el Palacio del Plástico, creo que se llama, ¿no? Y hay jazitas pequeñitas con sus medidas, ¿no? Eso puede usar directamente si quiero para medir volúmenes aproximados, por si acaso.
Después también acá está el proceso de cortar. Estoy aquí friccionando, lijando y ya tengo mi vaso de precipitar, ¿no? De una botella corta. Entonces, ese es el proceso que vamos a estar realizando. Acá algunos de esos componentes, si es que ya los tienen, ahorita yo esto lo voy a centralizar biencito, es decir, su lista de materiales y qué elemento vamos a realizar, esto para el día domingo por si acaso. Y les decía, si ustedes ya lo tienen algunos, entonces no lo van a volver a hacer, o si gustan lo vuelven a hacer, pero lo pueden traer directamente para presentar, ¿no? Es decir, esta primera clase, el sábado vamos a hacer sí laboratorio, vamos a hacer manejo de algunos instrumentos para qué sirven, y el domingo vamos a hacer construcción de algunos materiales base, ¿ya? Y ahí también vamos a estar aplicando un poquito de los cálculos de errores para ver qué tanta precisión va a tener nuestro instrumento realizado con material casero. Vamos a tratar de darle la mayor precisión que sea posible, ¿no? Em, muy bien, con esto estaríamos ya terminando la clase del día de hoy. Y les decía, les voy a mandar una lista de materiales. Lo pueden comprar, por ejemplo, y algunos para el mechero van a necesitar un frasquito de vidrio, ¿no? Hay de perfumes, pueden utilizarlo. Ahora decir, hay también para comprar, les decía, 4 o 5 bolivianos está, ¿no? Donde todo plásticos, en la planta de abajo ahí mismo venden. He visto así frasquitos de vidrio de todo tamaño, ¿no? Para hacer la piseta también, para hacer el frasco lavador, puede ser la botellita de alcohol. Esto, como les digo, se los voy a armar biencito para darles también sugerencias de qué materiales podemos utilizar para hacer estos materiales caseros, pero que tengan la misma funcionalidad que un material de laboratorio real. Y también vamos a tratar de aproximarnos lo más cerca posible en volúmenes, en masa, en tono, hablando de todo eso, para que podamos trabajar también con materiales caseros. Eso muchos me decían, ¿no? En la clase del módulo cero. Todavía en mi unidad educativa no tenemos laboratorios, recién estamos gestionando los ambientes, no nos ha llegado el kit, creo que a la mayoría en la ciudad les ha llegado, o en las áreas de provincia, los municipios más que todo les ha llevado, ¿no? Las centrales y a los que están en zonas más alejadas no les ha llegado, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo subsanamos? Material casero. Ahora, evidentemente, hay otros materiales muy usuales que es el tubo de ensayo, pero eso no tiene un costo elevado, ¿no? Entonces no hay por qué, por así decirlo, realizarlo de manera casera. Los que sí son necesarios lo vamos a realizar, pero los que no, entonces vamos a directamente comprar. El tubo de ensayo no cuesta muy caro, de hecho son desechables, ¿no? Un poco el tubo de ensayo, hay que cuidarlo bien y de esa manera vamos a ir trabajando. Muy bien, colegas, les decía, la lista de materiales exacta se los voy a pasar mañana, por la mañana, lo voy a terminar, algunos detallitos me falta, tal vez me voy a olvidar algún material, entonces eso voy a revisarlo, qué materiales más, los voy a pasar por el grupo, por la lista de materiales, y si de esos materiales que vamos a realizar, ustedes ya lo tienen algunos, entonces el día de la clase del domingo lo traen nomás, no hay problema, ya va a estar construido, ¿no? Entonces, no hay problema, si quieren tener otro más, entonces lo vamos a construir ahí mismo. Les voy a mandar una listita de esos materiales, herramientas, vamos a usar en algunos casos taladro, soldador, como estamos en un laboratorio que es también compartido con el de robótica, entonces, hay esas herramientitas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de manera muy, por así decirlo, cómoda, ¿no? Y accesible con todo tipo de herramientas. Muy bien, colegas, antes de terminar entonces la clase del día de hoy, las clases teóricas no van a ser muy largas, de hecho van a ser casi con esta cantidad de tiempo, ¿no? Siempre la clase práctica va a ser donde vamos a abarcar siempre la mayor cantidad de tiempo. Si tienen tal vez alguna duda, consulta, adelante, colegas. Y si no, vamos a concluir la clase del día de hoy. Dudas, consultas, adelante, colegas. Ya, creo que no hay dudas. Como les digo, hasta mañana, tipo 10 de la mañana, les voy a enviar la lista de materiales exactos para que ustedes vayan consiguiéndolos. Casi todo va a ser reciclado. En algunos casos, como veíamos en este subtítulo, ¿dónde está? No, esto está en el tema 3. Acá está, ¿no? Para hacer materiales reciclados, puede ser, como dice acá, materiales de desecho. Puede ser materiales de uso cotidiano, es decir, les voy a pedir, de hecho, así clipsitos, cucharitas, o puede ser materiales de poco costo, les decía, hay para vender también esos materiales,
pero no tiene el mismo costo que los materiales de laboratorio, ¿no? Pero así podemos aproximarnos a su precisión eligiendo los materiales correctos. Muy bien, colegas, entonces, si no hay más preguntas, no hay dudas, no hay consultas, vamos a quedar hasta acá. El día sábado ya tenemos nuestra primera clase, 8:30 empezamos. Evidentemente nuestro primer material va a ser el guardapolvo, ya les decía, barbijos, guantes por esta primera clase no vamos a utilizar todavía, no vamos a manejar todavía material o de activos nocivos o corrosivos, ¿no? Vamos a manejar los más básicos. Primero vamos a hacer un poco de manejo de material, entonces todos con su guardapolvo, pero en la lista de materiales que voy a sacar, ahí también los voy a colocar. Entonces vayan buscando, por así decirlo, sus guardapolvos. Muchos seguramente lo tienen guardadito y vamos a trabajar siempre de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera terminamos la clase del día de hoy. No se van a olvidar siempre, colegas, de entrar a plataforma Moodle. Todas las actividades ya están habilitadas. A ver si Tomás voy a entrar rápidamente para terminar la clase. Entran ustedes a la plataforma Moodle, usuario y contraseña el día de ayer ya les he pasado, que es su carnet y su usuario es su primer inicial más su nombre, ¿no? Acá tienen que entrar a mis cursos, entran a análisis, no, en este caso es de química, es normas de seguridad, ¿no? Ahí entran por semanas en esta parte, semana 1, sus actividades que tienen, por ejemplo, la clase grabada de ayer ya está acá. Para la semana 2 es la misma clase, ¿no? Cada clase estamos utilizando 2 semanas. No se ve, Lice, no se ve la imagen, A ver, vamos a... no se está compartiendo. se está compartiendo, profe, estoy monitorizando desde otro dispositivo y sí se ve. Tal vez un poquito la señal podría ser. Pero, como les decía, para evitar esos inconvenientes justamente, la clase está grabando, entonces ahí lo van a poder ver también, ¿ya? Entonces, recordarles siempre las actividades del foro y cuestionario, eso vayan llenándolos. Cada semana tiene un foro y un cuestionario. El cuestionario es de asistencia, de lo que hemos hablado en clase, son preguntas bien básicas. A ver, voy a entrar uno como ejemplo. Por ejemplo, es el cuestionario 1 de la clase de ayer. Tiene preguntas, por ejemplo, dice, las buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de reglas y procedimientos operacionales. Me dice, ¿es falso o verdadero? Entonces yo ahí le voy respondiendo. Son 2 preguntitas por clase virtual. La DGSC es la encargada de controlar y fiscalizar el manejo de sustancias químicas controladas. ¿Falso o verdadero? Ustedes ya sabrán las respuestas. Lo llenan y terminan, ¿no? Cada semana tiene su propio cuestionario y también tiene su propio foro. En el foro, esa partita más, a ver, entro a un foro, bajo abajo siempre van a bajar, ahí dice foro 1, semana 1, como en este caso, y son preguntas abiertas. Por ejemplo, acá me dice, en tu experiencia como maestro, después de usar un ácido o una base y una base en laboratorios, ¿cuál es el proceso que usas para desecharlos? Aquí ya les decía, no hay respuesta correcta, ¿no? Les estoy preguntando, en su experiencia como maestros, ¿qué método han usado? O no han usado ninguno, es la primera vez que van a usar, entonces ustedes ya ahí van comentando, ¿no? Le dan a responder y van comentando. Más que todo eso es compartir nuestras experiencias de nosotros, ¿no? Lo mismo tiene la semana 2, lo mismo tiene la semana 3, su cuestionario, su foro, y lo mismo tiene la semana 4. ¿No? Esta semana 4, lo mismo tiene eso. Lo que nos va a faltar va a ser los procesos de concreción, eso lo vamos a realizar una vez hechos los laboratorios el día sábado y domingo, que van a ser prácticamente sus informes acá. ¿Ya? Eso, colegas, no se van a olvidar, cuidado que se descuiden, está habilitado desde ayer ya hasta el día domingo, ¿ya? Hasta este domingo, fin de semana, vence. Es decir, como han visto, no son tareas largas, no es tareas de investigación, no es hacer mapas mentales, conceptuales, nada de eso, ¿no? Son preguntas, en este caso del cuestionario son si preguntas ahí falso y verdadero, opción múltiple, ¿no? De asistencia. Y los foros, que es más que todo, dar sus opiniones. Ustedes van a leer la pregunta, por ejemplo, el foro 4. A ver, entro y me dice, describe brevemente el proceso de construcción de 2 materiales caseros que hayan hecho ustedes. O sea, por decir, yo para hacer un mechero realizo lo siguiente y lo siguiente. Listo. Si se dan cuenta, no es una pregunta cesada, es una pregunta abierta y ustedes pueden responderla según su experiencia, ¿no? Como ustedes vean conveniente. No es, otra vez les repito esto, no es una pregunta que yo voy, copio, lo meto a internet y tengo que pegar las respuestas. Esas respuestas, por si acaso, de copio y pegar a internet,
va a tener 0 puntos. Es más que todo aquí, contar, pueden contarlo en 2, 3 2, 3 líneas, ¿no? Puede ser 4 líneas, un párrafo entero, eso ya depende de ustedes. Aquí no hay respuestas verdaderas, sino más que todo, compartir experiencias. Muy bien, colegas, tal vez antes de terminar, ¿alguna duda, consulta que tengan acerca de esto de la plataforma Moodle? Lo van a ir explorando. Lo que estoy viendo ahorita, nadie ha respondido todavía en ningún foro, ningún cuestionario. Está, a ver, vamos a entrar al foro 1. Mira, está todo vacío. Nadie ha participado con ninguna respuesta. Como les digo, no esperen al último día. Cuidado que el último día vayan realizándolo. A ver, del cuestionario, ves, tampoco nadie lo ha realizado. Entonces vayan llenándolo. Las grabaciones de las clases ya están. De la semana 1 y semana 2 es la misma. Semana 3 y 4 es lo que estamos realizando el día de hoy, ¿no? Son preguntas sencillitas de lo que vamos a hablar en clase. No son, les decía, investigaciones, párrafos, mapas mentales, conceptuales, nada de eso, ¿no? El enfoque de este programa, más que todo de ese diplomado, es el laboratorio. Nos vamos a basar siempre a eso y no nos vamos a salir de esa línea, ¿ya? Muy bien, colegas, entonces, no habiendo preguntas, dudas, consultas, vamos a dar por concluida esta clase. La lista de materiales hasta el día de mañana, por favor, así lo voy a ordenar biencito para que no se me escape ningún detalle, lo voy a revisar con calma. Y ese material va a ser para el domingo, por si acaso, no para el sábado, ¿no? Entonces, el sábado, después de la clase, hoy van a tener tiempito para en Feria, en Fermín López, a veces hay, ¿no? Algunos materiales que puedo conseguir, o en casita también tengo otros materiales reciclados. Muy bien, colegas, entonces con eso nos estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy. Desearles a todos muy buenas noches, siempre abrigarse, ¿no? Ahora sí está haciendo un frío tremendo, creo que hay pronóstico de nevadas, si no me equivoco. Entonces hay que siempre abrigarnos. Y gracias por la atención prestada. Conmigo nos vemos el día viernes. Los que están dando su examen o los que van a dar su examen de ascenso, mucha suerte, muchos éxitos en esas actividades. Y nos vemos el día sábado. Hasta luego, colegas. Hasta luego, Licen. Hasta luego, profe Suse. Hasta luego. sábado. Hasta luego, profe Álvaro. Hasta luego, nos vemos el día sábado. Hasta luego.